hermanos, buenos días, espero que estéis bien, que el Señor les esté guiando y bendiciendo cada día, sobre todo que lleven una vida cristiana correctamente, aunque no sea de forma perfecta, pero que sí sea de forma sincera. Vamos a buscar en la Biblia, quiero que me acompañéis en esta ocasión a meditar sobre Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10 versículos 13 al 15. Os voy a leer yo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estos versículos son conocidos, ¿verdad?, para la mayoría, que nos hablan de cómo Dios escogió una manera preciosa de salvar almas. Dios nos salva a través de obras de justicia. Dios nos salva con rituales y Dios nos salva de cualquier manera. Dios solo salva a las almas a través de la locura de la predicación. Y eso es lo que hace tan especial al Evangelio. Y eso es lo que hace tan especiales a los creyentes. Dios puede utilizar a cualquier persona para salvar almas. De hecho, ser un cristiano verdadero, ser un creyente, es el trabajo, porque es un trabajo, es un oficio de siervo, el más honroso, el más importante de todo el universo, más que cualquier bombero, policía, médico, cirujano, lo que ustedes piensen. Tenemos un oficio precioso, el cual nosotros no salvamos vidas, sino que salvamos almas, que son más importantes que las vidas. Pero hay que insistir, hermanos, en que si nosotros no abrimos nuestros labios para predicar el Evangelio, esas preciosas almas no serán salvadas. Por eso es necesario que pongamos en práctica lo que dice aquí, les vuelvo a leer. Hay mucha gente que no conocen, pero ¿cómo invocarán a aquel de que no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de que no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? En el orden inverso, Dios nos envía a predicar el Evangelio. Nos envía a predicar el Evangelio para que la gente escuche la palabra de Dios. Y cuando escuchen la palabra de Dios, Dios obre en sus corazones y pase esos corazones muertos a unos corazones vivos, un corazón de piedra a un corazón de carne, para que ellos puedan invocar al único Dios verdadero. Y hermanos, ese es tu trabajo, ese es su trabajo y mi trabajo. Salvar almas, salvar almas. Y solo lo podemos hacer si nosotros predicamos el Evangelio. Pero para predicar el Evangelio no solo necesitamos unos labios que conozcan la palabra, también necesitamos unos pies que nos lleven a lugares donde es necesaria esa palabra. Por eso termina diciendo el versículo 15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. No dice cuán preciosos son los labios de los que predican la palabra o los que llevan la palabra de Dios a otros lugares, sino de los pies que mueven al mensajero a esos lugares donde es tan necesaria la palabra de Dios. Hermanos, acuérdense que el Evangelio es movimiento. No vale con llegar a la iglesia, sentarme, escuchar la predicación de cada domingo, aunque sea muy útil, quedarme con lo más importante y después intentar llevar una vida cristiana, pues más o menos ahí, como pueda, ¿no? Eso no es una vida cristiana, y mucho menos una vida cristiana normal. La vida cristiana normal se caracteriza por una pasión por el Evangelio y por una predicación constante del Evangelio. De hecho, si nosotros pensamos en los elementos que forman parte de la vida cristiana, esos elementos importantes que enseñamos tan a menudo de la palabra, la oración, la comunión y la predicación del Evangelio, todos son importantes. Todos son importantes. Pero el predicar el Evangelio es el elemento que tiene que ver con los extraños, es decir, que tiene que ver con los otros, no tiene que ver con los hermanos, no tiene que ver con mi relación con Dios, tiene que ver con el prójimo, el cual va camino de muerte, el cual va cegado y va camino a un mundo de perdición, a una vida eterna en oscuridad y en tinieblas. Por eso, una vez más, insistir con la importancia de predicar el Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo, porque esa es nuestra misión, hermanos.
Nuestra misión es salvar almas, el trabajo más importante de todo el universo, para que si de esa manera tengamos unos pies preciosos predicando el Evangelio, más precioso todavía. Entonces, mis hermanos, animándoles a que prediquemos más fuertemente el Evangelio, les dejo con esta meditación y nos vemos en la siguiente ocasión, si Dios lo permite. Hasta pronto, hermanos.